Claro, ahora que necesitamos una tabla de cargos que maneje la empresa, ¿cierto? Habíamos dicho que habían unos niveles predefinidos con unos salarios predefinidos, entonces vamos a mirar esa tabla. Entonces vamos a crear tabla, entonces aquí nos va a aparecer una nueva tabla. Vamos a diseñarla, aún no vamos a agregar datos, entonces vamos aquí. Entonces nos va a pedir que le pongamos el nombre que nosotros queramos. Él pone tabla 1 porque es la que él pone por defecto, pero nosotros la vamos a llamar salarios. Listo. Entonces, salarios. Ok, perfecto. Entonces, al llamarse salarios, necesitamos ahora modificarla. Aquí ya está en modo para modificar, para diseñarla. Entonces, aquí vamos a poner ID, pero del cargo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Texto, y vamos a trabajar los mismos 4 dígitos, aunque es otro código diferente, vamos a trabajar lo mismo. Entonces, aquí, ID único del cargo, puede ser. Listo. Entonces, tipo de cargo, porque vamos a hablar de los niveles de alta gerencia administrativa y operativa. Tipo de cargo. Entonces, texto, vamos a dejarlo de 25. Aquí no es necesario. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Salario. Entonces, ¿en qué vamos a hacer el salario? Lo vamos a hacer en texto porque al necesitar combinar celdas no se puede en moneda ni en fecha, toca en texto para después hacer la relación, que es muy importante cuando vayamos a elaborar nuestro primer informe. Entonces, salario, perfecto, damos en texto 25, guardar. Bueno, muy importante, como les dije antes, es si quieren poner aquí requerido y no, para que nunca quede ese espacio en blanco, pero pues yo no lo pongo porque para hacer el ejemplo es mucho más fácil sin esto. Ok, entonces vamos a ver aquí, guardar. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo queda nuestra tabla. ¿Sí? Aquí en la parte superior cambia de la forma diseño a la forma hoja de datos. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a ajustar las celdas. Ok, listo. Entonces esta la vamos a llamar. Entonces habíamos dicho que eran 3 tipos de cargo. Entonces alta gerencia, entonces vamos a ponerle de código álgebra. Entonces alta gerencia. Salario, vamos a trabajarlo en dólares, entonces simplemente $2.000 por decir algo. Ok, perfecto. Ahora administrativo, entonces admin. No deja poner más de 4 dígitos, como se pueden dar cuenta. Entonces vamos a poner aquí administrativo. Ok, entonces en administrativo vamos a poner $1.000, ¿cierto? Si quieren ponerle el punto no hay ningún problema, pues estamos trabajando en texto, entonces las convenciones no tienen ningún problema. Operativo, entonces ponemos oper, puede ser. Entonces operativo con $500, ¿cierto? Entonces vamos a poner $500. Ok, podemos hacer lo mismo que en Excel, mover las celdas, escogerlas para centrar, como pueden ver aquí, pero pues a mí me gusta más manejarlo así. Listo. Ok, tenemos nuestra tabla con los 3 tipos de niveles de cargo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En los registros de los empleados lo que vamos a trabajar es combinar la celda cargo con el ID del cargo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ID del empleado, entonces vamos a trabajarlo como M01, M02, M03. Entonces, primer apellido, pongamos Gutiérrez, Rodríguez, Camilo. Cargo. Entonces aquí viene una parte muy chévere, que es la combinación de celdas y que es bastante importante. Vamos a la forma de diseño y necesitamos que ese cargo lo vamos a restringir a que solo sean los cargos que nosotros tenemos en la otra tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a el cargo, búsqueda, cuadro de texto no, necesitamos es un cuadro combinado. Entonces acá nos va a hacer una serie de preguntas. Tabla de consulta, sí. Origen, entonces origen, vamos desde salarios, columna dependiente, entonces eso quiere decir la columna que él va a traer. Entonces nosotros necesitamos, es la primera porque es el ID del cargo,
número de columnas que va a presentar. Entonces este número de columnas puede ser 2 para que cuando nosotros despleguemos el menú nos muestre el ID del cargo y el tipo de cargo. Entonces vamos a ponerle así, ya les muestro cómo funciona eso. Entonces le ponemos guardar, vamos a verlo, entonces vamos a ver aquí cargo, se generó un desplegable. Vamos a agrandarlo un poco porque aquí, como pusimos que nos mostrara 2, nos va a mostrar el ID y el tipo de cargo. ¿Listo? Entonces digamos para este tipo sea alta gerencia. Ok, entonces vamos a poner 3 empleados. Entonces Lozada, Gutiérrez de nuevo puede ser, Francisco. Administrativo y Sánchez puede ser, Tristancho, Jaime, y va a ser operativo. Ok, perfecto, le damos guardar, tenemos nuestros primeros registros guardados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Generar nuestra primera consulta. Ya aprendimos cómo modificar las propiedades de un campo, cómo modificar visualmente un campo en cuanto a tamaño, cómo combinar un campo con otro campo de otra tabla. Ahora vamos a ver cómo generar una consulta sobre todo en general. Pero ¿qué es lo primero que debemos hacer? Una relación entre las dos tablas. Para eso vamos a herramientas de bases de datos, relaciones. ¿Qué hacemos? Necesitamos relacionar la tabla empleados y la tabla salarios, ¿cierto? ¿Por qué necesitamos relacionar? ¿Qué necesitamos que esté relacionado entre estos dos? Pues la combinación que ya hicimos, que es este cargo con este ID del cargo. ¿Ven? Ponemos exigir integridad referencial para que los campos tengan el mismo formato y entonces no vayamos a tener ningún problema en el futuro. Entonces muy probablemente aquí me va a decir que no puede hacerlo porque tengo abierta las tablas empleados y salarios. Entonces debemos cerrarlos para poder hacer la relación, para que le haga la modificación, exigir, crear. Listo, quedó creada. Entonces al quedar creada ya sabemos que este cargo de aquí que nosotros seleccionemos debe estar relacionado con esta tabla de aquí. El cargo que pongamos acá debe estar relacionado con estos otros dos tips. Listo, entonces quedó hecho. Vamos a generar nuestra primera consulta. Entonces todo lo que es crear de cero vamos a crear, ¿cierto? Entonces aquí está, consulta. Vamos a crearla, no importa donde esté, cualquiera de los dos estemos parados, porque vamos a crearla, vamos a hacer una consulta sobre las dos tablas. Entonces vamos a y salarios. Ya tiene la relación que hicimos anteriormente, simplemente aquí. ¿Qué necesitamos? Aquí necesitamos arrastrar los ítems que queremos que vote la consulta. Vamos a arrastrarlos todos y después podemos seleccionar solo las que queremos que muestre. Debemos poner este cargo más no este porque necesitamos que en la consulta nos salga ese cargo que le asignamos a ese empleado, no los cargos generales. Entonces ese no lo ponemos sino este, y por último salario. Ok, le damos ejecutar. Entonces él nos va a mostrar empleado 1, Lozada Gutiérrez Francisco, tiene un cargo, unidad de cargo ARMI, o sea que es tipo de cargo administrativo con un salario de 1000, al ser administrativo 2500. Entonces él clasifica, dependiendo de lo que nosotros le hayamos seleccionado, qué salario le corresponde. Entonces simplemente le damos aquí guardar, él nos va a decir que le demos un nombre a la consulta, vamos a ponerle consulta general. Y listo. Ok, nos quedó nuestra consulta general.